o al 974-370071. Calle San Agustín 307. Estilos Norma. Medic Láser Spa. 16 años renovando tu belleza y salud integral. Con excelencia, tecnología y modernidad. Pioneros en tratamientos de rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia tripolar y plasma rico en plaquetas, manchas, acné, cicatrices, reducción de medidas con cavitación, levantamiento y aumento de glúteos. Y lo último, liposucción sin cirugía, sin agujas y sin dolor con lipoláser. Caída del cabello, depilación definitiva, maquillaje permanente, fisioterapia y relajación. Renuévate con Medic Láser Spa. Consultas gratuitas, Urbanización Magisterio D10B, segunda etapa y Avenida El Sol, Pasaje Grace. Medic Láser Spa. Estamos contigo más de 25 años. Ofreciéndote lo mejor de nosotros. Con nuestro profesionalismo y experiencia, hacemos de tu sonrisa una verdadera fuerza vital. Por eso, Franco en odontología es garantía. ¡Lo esperamos! Franco en odontología es garantía. TV Sur, nueva etapa. Muy pronto en directo desde Acomayo, Canal 9 en televisión y 105.3 en radio. Acopía, Canal 5. Anta, Limatambo, Canal 8. Canas, Canal 9. Yanaoka, Canal 5 y FM 107.3. Chumbivilcas, Belille, Canal 13. La Convención Santa Teresa, Canal 8 y FM 97.1. Maranura, Canal 8. Paucartambo, Canal 9. Paruro, Colcha y Rondocan, Canal 9 y en FM 93.7. Urubamba, Ollantaytambo, Canal 10. Guayabamba, Canal 6. Maras, Canal 7. Y desde Apurímac, Chalhuanca, FM 101.5. Antabamba, FM 99.5. Nos enlazaremos en una sola señal para integrarnos mejor. La familia crece, poco a poco pero seguros, con la frente en alto. Nuevas señales de radio y televisión en nuestra región. Solo por TV Sur, siempre por el Cusco. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, nuestro agradecimiento por permitirnos ingresar a vuestras pantallas. En esta oportunidad, lejos de la cuerda política, me tienen un servidor suyo, Carlos Zúñiga, en un espacio dedicado a la salud humana, en un producto promovido por el consorcio Pardo San José. Nuestro horario a partir de la fecha será de 8 a 9 todos los domingos, donde tendremos interesantes temas a tratar, como es el caso de este primer programa, donde está presente el director propietario del consorcio Pardo San José, que tiene las dos clínicas más grandes en Cusco, una base en el Santuario Machu Picchu, un centro médico en Aguascalientes, una base, un centro médico bastante amplio en el Valle Sagrado de los Incas, y últimamente una sede en la montaña de 7 colores. Es un consorcio dedicado a la salud por muchos años y dirigido por el prestigioso médico, el doctor Alcides Vargas, quien esta mañana nos va a acompañar como panelista de los temas que vamos a tocar conjuntamente que el doctor Edwin Maiwa Concha. Es muy conocida la trayectoria del doctor Alcides Vargas en Cusco, es una tradición la clínica Pardo, por tanto no necesita mucha presentación el doctor Alcides. Vamos a dejar
que dé su saludo a la población de Cusco. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por la presentación, no me la merezco indudablemente, pero saludando al pueblo del Cusco. En esta ocasión tenemos dos temas bastante interesantes que son parte de las dolencias que sufre nuestro pueblo. Entre ellos las hemorragias intracerebrales, a las que los médicos las denominamos como accidentes cerebrales de tipo hemorrágico o cerebrovasculares hemorrágicos. Y la segunda parte del programa lo vamos a dedicar a lo que son las hernias discales, que se pueden producir a nivel de la columna, en cualquier altura de la columna, sobre todo en la columna lumbar, pero que son fuente de molestia e indudablemente de peligro de la salud. Tanto las hemorragias intracerebrales, que ustedes comprenderán, son una especie de enfermedad bastante prevalente dentro de nuestra sociedad, donde tenemos algunos parientes que de un momento a otro dejan de hablar, dejan de poder caminar, etcétera, etcétera. Entonces se convierte en una tragedia familiar y una emergencia médica. Para eso hemos invitado al doctor Edwin Maigua, que va a tratar estos temas como especialista neuroquirúrgico que es él. Dentro del espectro de especialistas, la neurocirugía es una de las especialidades que tiene menos médicos, pero que también tiene la necesidad de multiplicar sus esfuerzos para que podamos asistir a los pacientes que tienen estas enfermedades. Entonces vamos a dejar la presentación inicial del doctor Maigua para que él nos explique básicamente dónde ha estudiado, qué cursos ha seguido, dónde ha hecho su especialidad y haga una presentación de su persona para entrar ya en el debate de la enfermedad misma. Buenos días, pueblo de Cusco. Soy el doctor Edwin Maigua y espero hoy día aclarar muchas dudas con respecto a estas enfermedades que azotan a nuestra población y son muy frecuentes en nuestra población y a nivel mundial. Quiero agradecer la invitación a este programa para poder explicarles estos dos temas que son muy importantes, muy frecuentes en nuestra población. Bueno, yo soy el doctor Edwin Maigua, soy médico neurocirujano, me he formado en la Universidad Nacional de San Agustín como médico especialista en neurocirugía. Actualmente trabajo como neurocirujano en la Clínica Pardo y también en el Hospital del Seguro Social, que es el Adolfo Guevara Velasco. Bueno, para comenzar, los accidentes cerebrovasculares, o comúnmente, como de repente lo podemos llamar, un ataque cerebral, generalmente se producen en la población de mayor edad, en la población adulta mayor, a partir de los 50 años, mayor prevalencia a los 60, 70 años, ¿no? Y pueden ser de dos tipos, pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos. Los isquémicos básicamente podemos decir que una arteria en el cerebro se ha ocluido y deja de llevar sangre a una parte del cerebro. Entonces, esa parte del cerebro que controla una función puede ser el movimiento de un brazo, el movimiento de una pierna o la mitad del cuerpo puede quedar paralizada, ¿no? Ahora, es muy frecuente que lleguen pacientes a la clínica, muy frecuente, ¿no? Y a veces no se puede hacer mucho, ya quedan con la secuela establecida. Así es. Entonces, de repente ustedes han tenido algún familiar que de pronto ha dejado de hablar, ha dejado de mover un brazo, ha dejado o de repente ya no despierta, ¿no? Esos son los famosos ataques cerebrales y son muy frecuentes en nuestra población. Doctor, quisiera hacerle una pregunta en relación a eso. Estamos hablando de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. La prevalencia, usted lo ha comentado, es alta. Sin embargo, la población necesita en alguna forma saber a qué se ha debido
Esa es la pregunta más frecuente que se hace al médico. ¿Y qué he hecho de malo o qué ha pasado en mi vida para tener yo ese accidente cerebrovascular? Pues ¿nos puede usted hacer una explicación a qué se deben la mayor parte de accidentes cerebrovasculares, sobre todo los que estamos tocando en este momento, los hemorrágicos? Ya. Bueno, los hemorrágicos son menos frecuentes que los isquémicos. Entonces, los hemorrágicos en la población adulta, podemos dividir la población en dos, ¿no? Una población que es de mayor edad y una población de menor edad, ¿no? Entonces, en cada población hay diferentes causas. En las personas adultas, generalmente, se va a dar por la hipertensión arterial y el daño que hay en las arterias cerebrales, ¿no? Eso es producto de una mala alimentación, de haber llevado una mala vida, ¿no? Fumar, beber alcohol, de repente comer muchas grasas, no habernos cuidado de jóvenes. Entonces las arterias del cerebro se tapan, se ocluyen porque la grasa se acumula en las paredes de las arterias y estas arterias se hacen débiles o poco flexibles, ¿no?, a los cambios de presión que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al endurecerse las arterias, entonces sube la presión arterial, ¿no?, y nuestro cuerpo no puede regularlas. Ahora, en los jóvenes tenemos los aneurismas cerebrales, tenemos las malformaciones arteriovenosas. Bueno, podemos ver en imágenes, es un aneurisma cerebral que es muy frecuente acá en nuestra población, sobre todo de las alturas, ¿no? He trabajado en Lima y hemos visto muchos aneurismas, pero en la población cusqueña es alto el índice de hemorragias cerebrales por aneurismas, sobre todo en población joven, ¿no? Más o menos de 20 años, 40 años, y también en adultos mayores, ¿no? Esta patología es muy frecuente en nuestro quehacer del hospital, ¿no? Tanto que estamos operando un aneurisma por semana en salud, ¿no? Y en la clínica también hemos tenido varios casos, ¿no? Antes no se podía hacer mucho, ¿no? Debido a que se han adquirido nuevos equipos, es que podemos hacer este tipo de cirugías que son microcirugías. Lo que estamos viendo ahorita es un aumento prácticamente de unas 20 a 30 veces el tamaño de las arterias en el cerebro, ¿no? Este es un aneurisma roto y que lo estamos operando y ya se ha clipado con un microclip. Si lo pudiéramos ver a simple vista sería fácil, ¿no? Pero esto está con un aumento de 20 veces su tamaño y a una profundidad de más o menos 5 centímetros, ¿no? Es por un canal muy pequeño que podemos entrar a operar este tipo de patología, ¿no? Los aneurismas son una patología que causan la muerte en el 50% de pacientes que se dan en el primer sangrado, y muchos de los pacientes no llegan ni siquiera al hospital, no llegan a la clínica, no llegan a un centro de salud, fallecen en su domicilio. Entonces muchos no sabemos la causa de que fallecen mi familiar, ¿no es cierto? Entonces, pero esta es una de las principales patologías que puede causar la muerte y muchas secuelas. Ahora, bien, doctor, si me permite, ¿cómo prevenirlo? Porque ha dicho de que se producen de un momento a otro. claro. En todo caso, la pregunta quizá redondeada un poco sería, en el caso, por ejemplo, de las hemorragias estas producidas por aneurisma, el aneurisma en adultos jóvenes se entiende que son malformaciones congénitas, pero en adultos mayores se entiende que pueden ser daños que sean por estructura, por debilidad de pared, arteriosclerosis o por hipertensión, como usted lo ha mencionado. Quisiéramos que nos dé una explicación más concreta para dar respuesta a lo que es la inquietud de Carlos. Más o menos la incidencia es más o menos de 3 a 10 personas por 100.000 habitantes generalmente. En Perú se podría decir que es 5 más o menos la cantidad de pacientes por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces sí tenemos casos,
y generalmente es una debilidad congénita, ¿no? Nacen con una debilidad en las paredes de las arterias y nadie sabe si lo tiene o no. O sea, puede ser de que yo lo tenga y nunca reviente el aneurisma, ¿no? Pero hay pacientes que son jóvenes y tienen aneurismas gigantes, ¿no? Y estallan en el cerebro, y uno se da cuenta recién cuando tiene el síntoma principal, que es el dolor de cabeza, un dolor de cabeza intenso, o de repente de frente le da un ataque cerebral y queda inconsciente, ¿no? Hay pacientes que tienen la suerte de, por ejemplo, de tener algunos síntomas que los pueden reconocer, ¿no? En algunos tipos de aneurismas, como los de comunicante anterior, que es una arteria en el cerebro, que está junto al nervio óptico, al tercer par craneal, y entonces se les cae el ojo, ¿no? O de repente no pueden ver bien, ¿no? Entonces se les cae el párpado y tienen cefaleas, ¿no? Entonces esos pacientes van a la consulta clínica con el oftalmólogo y no les encuentra nada, ¿no? Y les hacemos el estudio, que es el angioten cerebral, que nos da un 80-90% de sensibilidad para descubrir uno de estos aneurismas, y el estudio que es la prueba de oro, que es la arteriografía cerebral, que eso sí es lo más cercano, lo más exacto, ¿no? Un 95-98% para descubrir este tipo de patologías. Ahora, realmente nadie sabe que puede tener un aneurisma, ¿no? Bueno, hay algún tipo de herencia. De repente hay familias que tienen aneurismas, ¿no? Y eso es raro, ¿no? Eso es bien raro, pero acá en Cusco he visto que de repente tiene el hijo, la mamá, la abuelita, y son familias que tienen todos aneurismas, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha de que un familiar ha tenido un accidente cerebrovascular por un aneurisma, bueno, no es por asustarlos, pero trato de que algunos familiares se hagan el estudio del angioten, ¿no? Que es una prueba que tenemos en la clínica. Bueno, esto es una muy buena respuesta en relación a lo que estamos tratando, pero indudablemente queda siempre, digamos, algo dentro de la perspectiva que tiene la población en general, en cuanto se refiere a qué podemos hacer para cubrir este tipo de emergencia. Como dice el doctor, hay muertes súbitas que se van a producir de un momento a otro. Puede ser que una persona ingrese a un hospital ya cuando es cadáver, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha podido hacer el traslado inmediato. Sin embargo, creo que vale la pena que usted haga referencia a qué síntomas son o qué signos se pueden ver en pacientes que tienen esta hemorragia ya producida y que son de tipo crítico, ¿no? O sea, que sean consideradas como una emergencia. Te he mencionado, por ejemplo, que es la pérdida de conocimiento, la pérdida de fuerza o la lasitud de algunas partes del cuerpo y la imposibilidad de hablar. Entonces, yo quisiera que usted abunde en esto para que la población esté bastante sensible a que, presentándose síntomas o signos de este tipo, se pueda hacer una evacuación inmediata a un hospital o a una clínica, de tal manera que pueda ser tratado lo más pronto posible, que creo que es en eso que reside la emergencia. Si el paciente es tratado lo más pronto posible, hay alguna posibilidad de salvarlo. Le dejo a usted para que haga una explicación en relación a eso. Bueno, en relación a la patología que estamos viendo, el síntoma principal que presentan la mayoría de pacientes es la cefalea, el dolor de cabeza. Hay pacientes que tienen un dolor de cabeza, que les duele la cabeza y bueno, siempre lo han tenido, ¿no? Y a veces se acostumbran a ese dolor, ¿no? Y a veces no hacen nada para resolverlo, se toman medicamentos, una aspirina, un paracetamol, calma, y a veces eso no es bueno, ¿no? Hay que investigar, ¿no? ¿Por qué me duele la cabeza? Y no dejarlo pasar. Entonces hay pacientes que tienen cefalea que los podemos detectar a tiempo, ¿no? Antes de que pase un evento, ¿no? Operar un paciente
antes de que pase o de que estalle un aneurisma o de que estalle una malformación en el cerebro, es muchísimo más fácil que cuando estalla, ¿no? Cuando estalla el aneurisma ya nos deja con una secuela, con un alto riesgo de muerte, de quedar inválido. Pero si uno llega a tiempo a la consulta o de repente trata esos dolores de cabeza que muchas veces no puede tratarse un aneurisma, ¿no? Pero al descartar esta patología pueden estar salvando su vida. Después de la cefalea, otro síntoma es el que le dije, ¿no? De compromiso de un par craneal en el cerebrito, que es el tercer par craneal, entonces hace que nuestro ojito se caiga. Pero eso es muy poco frecuente, ¿no? Más importante sería un paciente que tenga mucha cefalea, que esté con dolor de cabeza y bueno, no se haga ver a tiempo, ¿no? En cuanto se refiere a síntomas propios, la parálisis facial, que sabemos todos que no está relacionada con estas hemorragias, podría tener también alguna fórmula que pueda hacer que nosotros consultemos a nuestro neurocirujano y se nos haga todo este tipo de exámenes. ¿Es posible? ¿O solamente se trata de una enfermedad que no tiene nada que ver con los accidentes cerebrovasculares, una enfermedad probablemente que se llama parálisis de Bell, que tenga relación más bien con virosis o con otras enfermedades? Sin embargo, la mayor parte de la población, y esa es una pregunta que se nos hace, el haber tenido una parálisis facial está condicionando la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular posterior o no. No, realmente no tendría mucho que ver, porque la parálisis facial, parálisis de Bell, es algo pasajero. Generalmente se les paraliza la mitad de la cara, entonces eso va a pasar en unas semanas, ¿no? En algunos casos, no condiciona a que uno tenga un accidente cerebrovascular, ¿no? Podría ser que en algunos casos que se nos paralice la mitad de la cara, tratarse de un tumor de fosa posterior, pero no tendría mucho que ver con un accidente cerebrovascular o un aneurisma. Bien, hemos transcurrido una media hora de muy interesante diálogo entre dos médicos significativos, importantes. Vamos a suspender el programa para dar paso a la pauta comercial, agradeciendo que Switcher, por favor, nos concede ese espacio comercial. Estamos en retorno en un minuto. Estilos Norma te ofrece cortes con tendencia, color, laseados, lavados, permanentes, maquillaje, faciales, colocación de pestañas 1x1, manicure y pedicure. Atención a novias, quinceañeras, promociones con descuentos. Consultas al 227477 o al 974-370071. Calle San Agustín 307. Estilos Norma. Medic Láser Spa. 16 años renovando tu belleza y salud integral. Con excelencia, tecnología y modernidad. Pioneros en tratamientos de rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia tripolar y plasma rico en plaquetas, manchas, acné, cicatrices, reducción de medidas con cavitación, levantamiento y aumento de glúteos. Y lo último, liposucción sin cirugía, sin agujas y sin dolor con lipoláser. Caída del cabello, depilación definitiva, maquillaje permanente, fisioterapia y relajación. Renuévate con Medic Láser Spa. Consultas gratuitas, Urbanización Magisterio D10B, segunda etapa y Avenida El Sol, Pasaje Grace. Medic Láser Spa. Estamos contigo más de 25 años. Ofreciéndote lo mejor de nosotros. Con nuestro profesionalismo y experiencia, hacemos de tu sonrisa una verdadera fuerza vital. Por eso, Franco en odontología es garantía. Lo esperamos.
Franco, en odontología es garantía. TV Sur, nueva etapa. Muy pronto en directo desde Acomayo, Canal 9 en televisión y 105.3 en radio. Acopía, Canal 5. Anta, Limatambo, Canal 8. Canas, Canal 9. Yanaoka, Canal 5 y FM 107.3. Chumbivilcas, Belille, Canal 13. La Convención Santa Teresa, Canal 8 y FM 97.1. Maranura, Canal 8. Paucartambo, Canal 9. Paruro, Colcha y Rondocan, Canal 9 y en FM 93.7. Urubamba, Ollantaytambo, Canal 10. Guayabamba, Canal 6. Maras, Canal 7. Y desde Apurímac, Chalhuanca, FM 101.5. Antabamba, FM 99.5. Nos enlazaremos en una sola señal para integrarnos mejor. La familia crece, poco a poco pero seguros, con la frente en alto. Nuevas señales de radio y televisión en nuestra región. Solo por TV Sur, siempre por el Cusco. Bien, amables televidentes, en la primera parte de nuestro programa hemos tenido un tema muy interesante y lógicamente el tiempo es muy corto para que nuestros médicos expliquen, dialoguen sobre este tema tan amplio. Sin embargo, tenemos en cartera otro tema vinculado a la hernia del núcleo pulposo lumbar, la lumbociática, o sea, las hernias discales. Vamos a dejar al doctor Alcides un poquito para que haga la introducción sobre este tema y dejar en la parte ya de especialidad al doctor Edwin Maigua. Adelante, doctor. Bueno, en realidad, ¿quién no ha tenido dolores lumbares? ¿Quién no se ha quedado como baldado cuando hace un levantamiento de un peso excesivo? Incluso con niños. Uno muy cariñoso, un abuelo muy cariñoso, levanta a su nieto y resulta que se queda clavado, ¿no? Queda enclavado. Una de las personas que me dice acá, entre paréntesis, que ha tenido un tema de ese tipo es nuestro conductor, Carlitos Zúñiga. En ese sentido, bueno, esta es una emergencia mucho más frecuente de la que nosotros creemos que existe dentro de la población. Muchísima gente tiene un dolor lumbar permanente o una ciatalgia, que significa no solamente el dolor lumbar, sino el desplazamiento de ese dolor a uno de los miembros o a los dos miembros. En esto queremos nosotros tomar el conocimiento que nos pueda brindar nuestro médico neurocirujano, el doctor Maigua, para que nos dé una explicación a qué se debe, qué prevalencia existe dentro de la población y cuál es el tratamiento y también las fórmulas de diagnóstico que se pueda tener sobre esta penosa enfermedad, penosa en el sentido de que es tan dolorosa e incluso es tan invalidante en algunos casos que seguramente muchos de nuestros parientes o nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de ver la posibilidad de que haya tenido esta incidencia dentro de los parientes nuestros y que les causa una serie de inconvenientes, incluyendo una especie de imposibilidad de hacer el trabajo que realizaban. Le dejamos al doctor Maigua para que nos dé una explicación. La lumbociática o lumbalgia son temas distintos, ¿no? La lumbalgia es una enfermedad, una patología muy frecuente. ¿Por qué es frecuente? Bueno, es más conocido como el dolor de espalda. Y cuando ese dolor de espalda se transfiere o baja hacia una pierna, o digamos me duele la cintura, y de ahí siento un adormecimiento en la pantorrilla o en la planta del pie o en el muslo, con dolor, un dolor muy intenso que a veces no me deja levantar de la cama, o de repente no me deja caminar, o cuando yo termino mi jornada laboral llego a mi casa y me echo y no me puedo mover para ningún lado. Es la famosa lumbociática, ¿no?
Ahora, la lumbociática es la causa más frecuente de este síntoma, que es dolor de espalda que se irradia hacia un miembro inferior, hacia la pierna derecha o a la izquierda. Es muy común. La principal causa es una hernia de disco de núcleo pulposo. ¿Qué es el disco? El disco lo podemos ver en imágenes, lo vemos como en realidad como un disco, ¿no? Es blanquito por fuera, una línea negra en el medio, entre dos vértebras. Este disco es muy importante, es muy especial. Tenemos muchos discos en la columna, y los que realizan mayor soporte de nuestro peso o del trabajo que realizamos son los inferiores, ¿no? Que son los lumbares, ¿no? Y justamente la mayoría de hernias comienzan en el quinto nivel, ¿no? Que es la hernia que estamos viendo en imágenes. Es una hernia de núcleo pulposo a nivel L5-S1, ¿ya? Entonces lo denominamos así porque la vértebra de arriba es la quinta lumbar y la de abajo es la primera vértebra sacra, entonces L5-S1, y es una hernia extruida de disco, ¿no? Que te va a dar un dolor en la zona de donde sale la hernia, y que se irradia hacia miembros inferiores. Como es un dolor muy intenso que los va a dejar en cama, o a veces ni siquiera pueden estar echados, ¿no? No pueden encontrar una posición y vienen a la emergencia, ¿no? Es muy frecuente en nuestra población, ¿no? Sobre todo que realiza un trabajo de esfuerzo, levantando pesos, cargando a los niños, y generalmente causa bastantes problemas, ¿no? en los empleadores, y causa de pérdida de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos el disco que estamos viendo, que afuera tenemos un annulus y adentro está el núcleo. El núcleo está hecho generalmente de colágeno, de proteoglicanos, y tiene bastante agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué se malogra este núcleo? Generalmente se deshidrata, ¿no? Y al deshidratarse por diferentes causas provoca rupturas en el anillo externo que estamos viendo, y entonces ese núcleo protruye hacia afuera, como hemos visto en la resonancia anterior, y provoca un dolor, ¿no? Porque por fuera, en contacto con el núcleo a veces extruido, están los nervios, ¿no? Los nervios que bajan hasta la punta de los dedos, ¿no? Generalmente la fuerza que soporta es una fuerza importante, ¿no? Y puede romperse el anillo y migrar la hernia a diferentes lados puede ser la siguiente, por favor. Una hernia medial, puede ser una hernia lateral o una hernia foraminal. La siguiente diapositiva. Así es. Entonces vemos cómo se rompe el disco, ¿no? Y va a tomar contacto con un nervio, ¿no? La inflamación que provoca esto es lo que va a provocar el dolor. Así es. La siguiente. Ahí vemos, es una hernia que está en contacto con el nervio. Con el nervio, que es la raíz nerviosa, que va a dar inervación sensitiva y motora hacia los miembros inferiores, ¿no? Puede ser la pierna, el muslo, la planta del pie, ¿no? A veces pierden la fuerza en el pie y queda uno con el pie caído. Entonces no puede uno trabajar, no puede usted caminar. Ahora, los signos clínicos, generalmente la lumbalgia, el dolor de espalda, hay contracturas en los músculos paravertebrales, y la ciatalgia, ¿no? Que es ese síntoma que me duele la pierna, me adormece, me quemas, y sobre todo cuando está en el frío les duele muchísimo más. Entonces, básicamente esos son los signos clínicos. Y vemos un paciente, hacemos dos maniobras, ¿no? Una maniobra de LASEGA, que es la SEGE, que va a ser positivo. Cuando nosotros levantamos la pierna, va a provocar, el dolor va a aumentarse, ¿no? Va a aumentar y les va a doler más, le va a doler más al paciente, ¿no? Esa es la maniobra de la SEGE, ¿no? Y la siguiente diapositiva, vemos los diferentes tipos de hernias.
Generalmente las hernias más dolorosas son las que salen hacia los costados, lo que se llaman foraminales, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar la hernia, el nervio y el hueso prácticamente estrangulando el nervio y provocando bastante dolor, ¿no? Las hernias mediales solo dan un dolor localizado en la zona lumbar, ¿no? Y las que son foraminales o laterales se van hacia un lado de la pierna. Así es. Entonces tenemos varias ubicaciones. La siguiente diapositiva nos va a ilustrar, la siguiente diapositiva, ahí está, nos va a ilustrar cómo se distribuye el dolor, ¿no? A veces podemos tener un dolor en el glúteo, hacia la pantorrilla, hacia el muslo, y también los reflejos se van a ver alterados, ¿no? El reflejo aquiliano a veces se altera cuando una hernia es L4, L3. Entonces, la siguiente, también vamos a tener cruralgias que son menos frecuentes, pero también tenemos un dolor hacia el muslo por la parte interna que no los deja caminar, ¿no? La siguiente diapositiva nos va a mostrar cuando hay una comprensión del quinto nervio. Entonces tenemos en el glúteo, baja hacia el dorso del pie y va a haber dificultad para levantar el dedo gordo, ¿no? Entonces va a tener una falta de fuerza en el dedo gordo y el reflejo aquiliano va a estar alterado. Bueno, vemos ahí la compresión del nervio S1 que vaya hacia un segmento específico, ¿no? Hacia el quinto dedito. Entonces, de acuerdo a eso, con la clínica nosotros podemos más o menos ver en qué nivel está la hernia, ¿no? Ok, la siguiente. Los estudios con los que podemos detectar esta patología son la mielografía, que estamos viendo es un estudio antiguo que se hacía, que se colocaba contraste y a base de rayos X detectamos la hernia, ¿no? Ahí está la hernia señalada en la pantalla. Y es un estudio que es menos costoso, pero ya no se suele usar, ¿no? Porque ya contamos en Cusco con la resonancia y ya evita ya una punción lumbar, ¿no? Entonces, esto es un estudio que ya no se está usando mucho, pero la siguiente diapositiva, tenemos que mencionarla porque con esto antiguamente hacíamos todo el tipo de tratamiento que se hacía, ¿no? Para detectar estas hernias, ¿no? Tenemos la tomografía. La tomodensitometría también nos ayuda, ¿no? A distinguir las hernias, pero el método de elección, la prueba de estándar que se está usando ahora es la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que es un método no invasivo que está al alcance de la población. Bueno, ahora, porque nadie quiere que le pinchen la espalda, ¿no? Entonces, y a veces con las mielografías uno quedaba con cefaleas. Bueno, la siguiente es la resonancia, ¿no? La resonancia es un estudio mucho más completo, prácticamente las imágenes son más reales. Y nos ayuda a detectar las hernias fácilmente, ¿no? Vemos ahí una hernia, vemos que el disco es un poco más oscuro que el que está arriba, ¿no? Que es un poco, como decir, se mide la deshidratación del disco. Entonces, cuando el disco está deshidratado es más negro, ¿no? La resonancia lo que mide es el agua en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando el disco está bien, entonces se ve un poco más claro, más blanquito. Y cuando el disco está malogrado se ve negro, ¿no? Y cuando está negro, generalmente está roto ya y protruye hacia el canal por donde están pasando los nervios, ¿no? Ese es el canal, lo que vemos en blanco hacia atrás, es el canal raquídeo por donde están bajando las raíces nerviosas, que dan inervación hacia toda la pierna, ¿no? Hacia todo el miembro inferior. La siguiente. Ahí vemos otra resonancia. Entonces, en esta resonancia comparamos con un corte en tiempo real. Entonces, vemos, ¿no? la comparación, ¿no? La imagen prácticamente es muy parecida, no solamente el color nada más la diferencia, pero es muy real y nos ayuda a detectar las hernias. La siguiente. Bueno, ¿alguna pregunta?
Bueno, en relación a eso, yo creo que más que pregunta mía sería una pregunta de la población. ¿Qué posibilidad de tratamientos y curaciones existe esto? ¿Cuánto pertenece a la fisioterapia y neurología y cuánto pertenece ya directamente a la neurocirugía? La neurocirugía le da seguramente un valor agregado al tratamiento de estos lumbalgias, de estos problemas de discopatía lumbar o de discopatía en general. O sea, la protrusión del núcleo pulposo se puede solucionar en alguna forma quirúrgicamente. En eso consiste su especialidad y probablemente sea usted una de las personas o de los médicos especialistas que ha tenido más el trabajo sobre este asunto de núcleos pulposos. Entonces yo quisiera que nos brinde usted parte de su experiencia para que la población también identifique su dolencia y vea qué alternativas de tratamiento pueda tener. Bueno, el tratamiento de este tipo de patología de la hernia la podemos dividir en tres, ¿no? Un tratamiento médico, un tratamiento percutáneo, que prácticamente está entre los dos, y un tratamiento quirúrgico. Ahora, básicamente va a depender del tipo de dolor, del tipo de hernia o el nivel al que se encuentra, ¿no? Si es una hernia pequeña, bueno, que recién está comenzando a dar dolor, entonces se puede hacer terapia física, darle analgésicos antiinflamatorios, ¿no? Que básicamente son medicamentos que usamos para el dolor y para desinflamar. Y lo importante también que es un cambio de hábitos también, ¿no? Cambio de posturas, no realizar mucho esfuerzo, no levantar pesos muy excesivos, ¿no? Entonces muchas personas realmente no saben cómo levantar un objeto pesado, ¿no? Y a veces nos excedemos y causan este tipo de dolencias, se malogran los discos, y simplemente por uno no saber cómo realizar un esfuerzo, levantar un peso, ¿no? Entonces eso nos falta mucho en nuestra población, ¿no? Y generalmente ya llegan cuando ya se han excedido en cargar peso o de repente ya están con dolores. Entonces nosotros le damos un tratamiento médico, un tratamiento con terapia física y rehabilitación, que generalmente se da por 1 o 2 meses, ¿no? Si no se cede con este tratamiento, nosotros tenemos el tratamiento percutáneo, que es un tratamiento mínimamente invasivo, podría decir solamente se hace con agujas. En este caso tenemos la terapia con ozono en la clínica también, que evitaría una cirugía, ¿no? Bueno, particularmente me he dedicado bastante al tratamiento de las hernias de núcleo pulposo y hacemos el tratamiento con ozono, pero a través de la discólisis con ozono. Así es que es un tratamiento nuevo que también lo estamos trayendo acá a la ciudad de Cusco. Hemos comenzado ya hace más o menos 1 año, pero tenemos buenos resultados, ¿no? Que es el tratamiento intermedio. Y el siguiente tratamiento es el tratamiento quirúrgico, que es la cirugía abierta, que se hace una incisión pequeña en la columna y llegamos hasta el disco y lo extraemos quirúrgicamente también, ¿no? Esos serían los 3 tipos de tratamiento que tenemos, ¿no? Así es. En el caso, por ejemplo, de la sonoterapia, que se hace, digamos, directamente sobre el disco alterado, eso da un resultado indudablemente que es favorable en la mayor parte de casos. ¿Esto en qué forma se realiza? ¿Y qué posibilidades hay, en cuántas sesiones, etcétera? Se puede mejorar el caso de un disco alterado ya, con una protrusión discal, por ejemplo, foraminal, de tal manera que se pueda dar, digamos, una expectativa al público también de poder hacer este tipo de tratamiento, porque hay muchísima gente, seguramente un porcentaje bastante alto de la población mayor de los 50 años, que tiene este tipo de problemas. Claro. Bueno, es frecuente en la población adulta y en jóvenes también, ¿no? Muy frecuente. La mayoría de mis pacientes son relativamente jóvenes, ¿no? Y el tratamiento que hacemos en la clínica, que hemos comenzado ya hace poco tiempo, se hace con básicamente unas
6 sesiones ambulatorias y una sesión en sala de operaciones, que es una sesión que se hace con un arco en C, con una anestesia, una pseudoanalgesia, o sea, una anestesia mínima y una anestesia local en la zona, ¿no? Tenemos algunas imágenes para explicar un poquito más sobre esto. Bueno, ese es mi maestro que me ha enseñado la terapia de ozono, que generalmente no se hace mucho en el país, ¿no? Es una terapia poco conocida. Y ¿por qué? Porque, bueno, es un poco difícil hacerla también, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, bueno, lo mismo, lo que les decía, la siguiente, por favor, a las imágenes. La terapia de ozono la hacemos con un generador de ozono, ¿no? Que va a producir ozono a una concentración bajísima, ¿no? Combinada con oxígeno. La siguiente diapositiva. Hay muchos estudios que nos avalan, sobre todo en el Congreso Mundial de Neurocirugía en Sydney, donde se presentaron 6.665 casos de tratamiento con ozono en pacientes, ¿no? En otros países sí lo están usando, pero acá en Perú poco, muy poco, pero estamos comenzando, ¿no? Los resultados son muy buenos, en un 76%, ¿no? Buenos, un 14%, y no modifica la patología en un 10%, ¿no? Prácticamente es igual que mira, la cirugía es un 80% de efectividad. Entonces, la ozonoterapia tiene un 76% que no hay mucha diferencia, ¿no? Y básicamente depende del tipo de hernia, ¿no? Si es un tipo de hernia muy grande, 3, 4, de grado 3, 4, que ya se ha extruido, eso sí es cirugía, ¿no? Pero si es una hernia mediana, podemos tratarla con este. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, el mecanismo de acción básicamente es un antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio potente que va a neutralizar los agentes químicos que va a producir la hernia extruida, que va a estar junto a la raíz, entonces eso va a neutralizar. La siguiente. La siguiente también. Bueno, la técnica es una técnica, básicamente se hace con una aguja especial, una aguja Chivas, número 22, es bien larga. Casi no hay muchas en nuestro medio, pero las mandamos a pedir al extranjero. Siguiente. Tenemos un punto de ingreso muy específico, que es un triangulito, por donde está, por un costado está el nervio, el saco de la médula y la parte del huesito, ¿no? Por ahí ingresamos, ¿no? Que es un espacio libre y seguro por donde vamos a introducir nuestra aguja. Siguiente. Nosotros usamos un arco en C, que es un equipo de rayos X que nos va a decir más o menos en qué lugar tenemos que colocar nuestra aguja para ingresar hacia el disco. La siguiente. Entonces tenemos ahí las imágenes de rayos X y vemos ahí el disco y una aguja la aguja que ya ingresó, ¿no es cierto? Estamos aplicando el ozono. La siguiente. Entonces los resultados son muy buenos, ¿no? Hay a veces hernias que desaparecen por completo. La siguiente. La siguiente diapositiva. Veamos un control. Ahí estamos en el equipo de rayos X aplicando el ozono, simplemente con una aguja nada más, llegar en el punto exacto y aplicar la cantidad precisa de ozono. Va a calmar el dolor progresivamente, ¿no? Va a sentir el paciente un alivio inmediato y a largo plazo también ya va a verse que la hernia desaparece, ¿no? Es un tratamiento muy sencillo. Siguiente. Okay. ¿Alguna pregunta? Bien, muy amable doctor. Ya el tiempo nos ha ganado, en televisión es bastante corto, se ha cumplido el tiempo que nos otorga la administración de este canal prestigioso, TV Sur, Canal 23, dirigido por David Loaiza. Informar a la población de que el doctor Edwin Maigua se encuentra atendiendo todos los días en la clínica Pardo, acá en la Avenida de la Cultura 710,
donde tiene todos los equipos. Nosotros tenemos todos los equipos de ayuda diagnóstica y la especialidad diaria del doctor, que puede absolver cualquier consulta de los televidentes gracias a estas dos exposiciones de dos temas tan importantes como han sido el tema de los accidentes cerebrovasculares y el tema de las hernias discales. Para concluir este programa vamos a agradecer al doctor Maigua por su presencia y vamos a entrar a un tema ya prácticamente del quehacer en la clínica Pardo. La clínica Pardo es parte de un consorcio grande, como dijimos anteriormente, y tiene una serie de actividades que no solo están dentro de lo que es médico. Tenemos actividades de responsabilidad social, tenemos actividades internas de la clínica, tenemos actividades de alianzas estratégicas, tenemos actividades de atenciones promocionales, atenciones a instituciones muy significativas, así como últimamente hemos estado distraídos con todo esto, lo que es los temas electorales. Hoy ya nos toca preocuparnos por nosotros mismos. Entonces la clínica es el motivo que ha buscado para poder llegar a vuestros hogares, ofertar nuestros productos, dar a conocer los diagnósticos, las conducciones viales para poder solucionar los problemas que aquejan nuestra salud. En el plano social queremos conversar con el doctor Alcides para concluir este programa algunos aspectos que son importantes y que a veces no traslucen las paredes de la clínica o del centro donde él trabaja. La última semana el doctor Alcides ha sido invitado por la Embajada del Japón, que conmemoraba los 100 años de llegada al Perú de la población nipona. Quisiéramos preguntarle al doctor qué impresión le ha causado esta invitación, ya que ha sido el único cusqueño que ha estado presente en un nivel tan alto, tan grande de la diplomacia peruana. Doctor Alcides, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, en general a lo que tú te estás refiriendo es a lo que pudiera ser el apoyo japonés a la población. Y en eso vamos a tener un trabajo bastante importante que seguramente lo vamos a hacer a través tuyo y de otras personas para ver en qué medida la población peruana, cusqueña en este caso, se beneficia de lo que pudiera ser la intervención solidaria de un pueblo como el japonés, que indudablemente en este último tiempo ha hecho bastante trabajo dentro de lo que pudiera ser, por ejemplo, el agua, el mejoramiento del agua, el desagüe, etcétera, etcétera, incluso dentro de la población cusqueña. Japón indudablemente es un país rico, con posibilidades de proyectar esa riqueza a poblaciones que no son de tipo, digamos, del primer mundo, ¿no? Como es el caso del Perú. En este caso vamos a tratar de ver la posibilidad de que nosotros tengamos el apoyo de la tecnología japonesa en relación al mejoramiento de la salud en el Cusco. Eso en primer lugar, ¿no? Para darle valor agregado a una visita que hemos tenido lugar, hemos dado, digamos, en la anterior semana, la posibilidad de que nuestra visita a la embajada sea parte de la gente que ha celebrado esta festividad. Sin embargo, como digo, la más importante, la que conviene más al pueblo, es la ayuda que pueda tener la población peruana en relación a esto. Sin embargo, quiero mencionarte algunas otras ayudas que seguramente se van a dar durante este año. Vamos a tener un trabajo solidario de algunas instituciones como la Smithsoniana de Miami, que va a traer médicos especialistas en pediatría, sobre todo en pediatría quirúrgica, que van a operar en la clínica. Eso va a ser más o menos el mes de mayo. También probablemente en el mes de septiembre, igual que lo hemos hecho en este año pasado, o este año que está concluyendo, vamos a tener la intervención de labios leporino, malformaciones orobucales, malformaciones en el rostro, etcétera, que vamos a hacer con médicos especialistas norteamericanos también. En ese sentido, nuestra proyección durante el año, que la vamos a seguir exponiendo en las siguientes conversaciones que vamos a tener en la televisión, va a ser dirigida a la población de menores recursos. Es la pretensión de la clínica también quedar con un trabajo social importante dentro de las poblaciones vulnerables que tuviéramos dentro de lo que son las sedes que tenemos, en Urbamba, por ejemplo, en Aguascalientes, por ejemplo, en la zona de Vinicunca y impactando en la zona de Ocongate y la zona de Cusipata.
donde vamos a tener campañas para el mejoramiento de la alimentación, para el mejoramiento de la mineralización de los niños, que tú sabes, uno de los principales problemas del país es los niños desnutridos con falta de hierro, que eso conduce al enanismo y conduce no solamente al enanismo, sino a la idiocia, que vendría a ser un déficit mental. Todo eso hace que nuestra inquietud como clínicas no solamente sea la atención del paciente que ya viene a nuestras clínicas y del paciente que queremos captar en la población, sino también nuestro impacto social, que a mi modo de ver es tan o más importante de lo que pudiéramos nosotros estar realizando en la propia clínica. Perfecto, doctor. Habla usted de la población de Japón o de la población del Perú y la población que ha estado en el evento de Japón. Entendemos también que hay una intención, un interés que toque el aspecto turístico, y dentro de eso también sé que usted ha tenido conversaciones con la Embajada de Estados Unidos y ahorita la clínica está ampliando su cobertura de atención en el turismo y especializando un equipo de atención turística para lo que viene por delante en el crecimiento del turismo, de los flujos turísticos. Sí. Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de la captación del paciente turista, etc., no lo hacemos a través de las comisiones que se puedan estar dando a los operadores en turismo, que no nos oponemos a esa situación. ¿Por qué? Porque es parte, digamos, de una especie de convenio social que se da hace muchísimos años en la ciudad del Cusco y en lo que puede hacer el turismo. Sin embargo, nosotros lo que pretendemos es, como lo hemos presentado con el doctor Maigua, tener los mejores especialistas, tener la mejor tecnología y tener la posibilidad de acercamiento de esto a la población en general, no solamente a la del turismo. Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto del próximo año es tener cirugía endovascular, que sería otra de las partes que, por ejemplo, podría utilizar el doctor Maigua para hacer las operaciones, no abriendo ya el cráneo, sino a través de una apertura en la región inguinal y hacer un tratamiento de tipo endoarterial, que significa no haciendo la operación, sino colocando el clip por dentro de las arterias, a lo que pudiera ser un clipaje, por ejemplo, de aneurismas. Y eso indudablemente también beneficiaría a poblaciones que tienen problemas a nivel del corazón, por ejemplo, ¿no? O sea, los infartos cardíacos, que se ven beneficiados con la angioplastía, que significa angioplastía a trabajar sobre la arteria en una forma plástica, de tal manera que la reparemos la arteria y le coloquemos, como el caso de las arterias cerebrales, que seguramente el doctor Maigua en alguna otra oportunidad nos va a explicar, una especie de espiral para que pueda manejarse la arteria como si tuviera una pared nueva. En ese sentido, creo que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esta tecnología llegue a nuestra ciudad y llegue a la posibilidad de cualquier paciente que necesite esto, tenga a quien recurrir dentro de lo que es la ciudad. Ya no tenga que estar trasladándose a Lima o a otras ciudades con el peligro de que se pierda el tiempo, que es el más precioso en enfermedades, como hemos visto, que son enfermedades que necesitan un tratamiento quirúrgico o endoarterial, lo que sea, de tipo urgente. Entonces, trasladar a Lima significa 4 o 5 horas perdidas que pudiéramos ganarlas acá en el propio Cusco. En ese sentido, nuestra proyección al turismo va a ser el mejoramiento total de nuestras instalaciones, una reingeniería en cuanto al proceso mismo de empatizar a nuestro personal con el dolor ajeno y sobre todo trayendo y mejorando la calidad de lo que podamos tener a través de nuestro personal médico y de nuestra tecnología. En este caso, el doctor Maigua nos ha hecho una presentación de las calidades que puede tener un médico especialista contando con los recursos. Él está haciendo un esfuerzo bastante importante en traer un aparato que es de microcirugía para el cerebro y la está colocando en la Clínica Pardo, y para nosotros ese es un salto para adelante. Eso significa que podamos tratar, incluyendo a los turistas, de enfermedades que puedan darse. En este año anterior, este año que está terminando este fin de mes, hemos visto cantidades de muertes incluso de personas que son turistas o no turistas por enfermedades vasculares. Y en eso estamos trabajando. Se hizo una extirpación de riñón exitosa en un caso crítico que sucedió en un accidente de tren que fue envidiado por el mismo esposo de la paciente, que era médico, un médico brasilero.
Y la clínica está en esa capacidad, está entrando a una reconversión tecnológica, doctor. Exactamente, de eso se trata, ¿no? O sea, se trata no tanto de cuánto gana la clínica económicamente, sino se trata de cuánto da y ofrece de ventajas comparativas con cualquier otra institución. En este caso la idea es tener la mejor tecnología y el mejor servicio de los profesionales que podamos tener. Y en eso estamos trabajando. Indudablemente, como lo estoy comentando y lo vuelvo a enfatizar, el doctor Maigua es un exponente de la clínica en lo que son tratamientos de tipo neuroquirúrgico. Correcto, doctor. Agradecemos la voluntad y la predisposición de un excelente profesional especialista en el tema neurológico, el doctor Edwin Maigua Concha, por su presencia. Las cámaras, doctor, para su despedida. Agradecer la invitación a su programa. Estamos trabajando en la clínica por el bien del pueblo cusqueño. En realidad nosotros tenemos muchas ventajas con respecto a la clínica, ¿no? En cuanto a precios, en cuanto a estudios que vamos a hacer con promociones básicamente subvencionadas para que toda la población acceda, ¿no? Nuestra intención no es más del tipo económica, de ganar mucho, ¿no? El doctor Alcides siempre ha trabajado en bien de la población y todo el mundo lo conoce. Nosotros también vamos a hacer campañas en cuanto a los estudios, al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de todas las enfermedades que hemos tratado hoy día, ¿no? Hay muchas cosas más que realizamos, de repente las vamos a exponer más adelante, pero tengan la seguridad de que nosotros estamos en la capacidad de resolver la mayoría de problemas neuroquirúrgicos, cerebrales y de columna que pueda tener la población cusqueña. Agradecer la invitación. Usted, doctor Alcides, las cámaras para su despedida. Bueno, yo siempre he agradecido al pueblo cusqueño. Yo he nacido acá, he crecido acá, y indudablemente estoy dando el mayor esfuerzo en mi vida a la población cusqueña. Y en ese sentido creo que ya no es cuestión de solamente decirlo en una forma oral, sino creo con hechos. Y creo en este momento que la voluntad nuestra es seguir impulsando una medicina de alta calidad para la población del Cusco. Doctor Alcides, muchas gracias, muy amable, y felicitarlo siempre por ese impulso que usted tiene y por este tema también ya de producir un propio programa de la clínica para llegar a la población con información, ayuda y orientación. Amables televidentes, vamos a concluir este primer programa de TV Salud en Cusco, promovido por el Consorcio Pardo San José, la Clínica Pardo en especial, bajo la conducción del doctor Alcides Vargas Echegaray. Hasta la próxima semana de 8 a 9. Muchas gracias por dejarnos estar en sus pantallas. Muy amables. Estilos Norma te ofrece cortes con tendencia, color, laseados, lavados, permanentes, maquillaje, faciales, colocación de pestañas 1 por 1, manicure y pedicure. Atención a novias, quinceañeras, promociones con descuento.